Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo te estás? Dios te bendiga más, hermano Watson. Amén, amén. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Por la gracia del Altísimo estamos bien y estamos en pie de guerra por Jesús. Me alegro de eso, mi hermano. Me siento verdaderamente feliz. Amén. ¿Cómo usted se llama, mi hermano? Mi nombre es Andrés Cole, evangelista del Señor por su misericordia. Me gustaría saber un poco de tu historia. Usted nació peor, según dice su madre. Sí, yo nací con las dos piernas dobladas, las dos manos. De hecho, ya hay una mano que ya sí me la operaron y los dos pies. Pero yo realmente no estaba así. Como te decía, yo me arrastraba en el suelo. Después que entonces me operaron, fue que después mi mamá consiguió a alguien que le pudo conseguir una silla. Y entonces de ahí en adelante fue que yo empecé a estar en la silla. Entonces, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue esa historia? Cuando yo realmente empecé ya a tener conocimiento, yo vivía siempre, ¿cómo te digo?, triste. Yo vivía totalmente, ¿cómo te digo?, mal. Porque es algo bastante duro tú ver a las demás personas jugar, tú ver a las demás personas correr y tú decir, wow, yo no puedo, wow, yo no puedo correr como los demás, yo no puedo salir como los demás. Entonces, al principio, yo estaba muy mal, estaba muy adolorido en el corazón, pero más luego que yo fui creciendo, fui aceptando que realmente yo nací así. Y entonces, de ahí en adelante fue que al yo crecer un poco más, comencé a ir a la iglesia, comencé entonces a escuchar lo que es la palabra de Dios. Y de ahí fue que realmente empezó. Pero, todo. ¿Quién te llevó a la iglesia? Bueno, yo iba a la iglesia porque mi mamá siempre ha sido, primero que nada, muy creyente. Ella no había hecho la confesión, pero siempre escuchaba de la palabra de Dios. Ahí entonces yo conozco a un amigo mío que se llama Juan Carlos. Él empezó a llevarme a la iglesia. Nosotros empezamos a ir a la iglesia, ahí aceptamos al Señor. Sí, pero me gustaría saber esto. Tu madre, a veces antes tú no te sentías como el enemigo no te ministraba antes de tú conocer a Dios. Si el enemigo no te ministraba, te quitara la vida o que tú no sirves para nada. Bueno, eso es otra parte, porque realmente quiero decirte que mi vida no tenía sentido. Yo no le encontraba sentido a mi vida porque al yo estar así, lo que Satanás me ministraba era mátate, quítate la vida, a ti nadie te quiere. Es tanto así que cuando llegaba un momento en que yo estaba solo, el diablo me ministraba y me decía, contráyate, porque como yo sabía que no podía ahorcarme, él me decía, contráyate, pégate de la pared. Y yo lo intenté, pero no podía porque sabía que de esa forma me iba a doler demasiado. Y hasta que un día, yo muy mal, porque algunas veces cuando me veía solo, así le dije al hermano mío, yo no sé, pero hay momentos que yo me quiero quitar la vida. El hermano mío, yo entiendo que fue el mismo Dios porque todavía yo no había conocido a Cristo. El hermano mío, Dios lo usó. Le dijo, tú te estás volviendo loco. Tú no sabes que ese Satanás que quiere que tú te quites la vida. Desde ahí en adelante, yo nunca volví a querer quitarme la vida. A querer atentar en matarme. Ok, pero tú no encontrabas bullying como de cierta persona, de vecinos o de familiares, o que le han dicho a tu madre, si soy yo, tú dejo a ese muchacho abandonado, dejo que se muera porque ya no hay esperanza en él. Bueno, quiero decirte que esto fue mi madre que me lo contó porque yo estaba muy pequeño. Cuando yo nací, lo primero que a mi mamá le dijeron, cuando me vieron en esa condición, le dijeron, si ese hubiese sido hijo mío, yo lo suelto, lo dejo ahí tirado. Desde que yo nací, yo sé, conforme a lo que mi mamá me cuenta y conforme a lo que he ido viviendo, me he dado cuenta que el enemigo siempre intentó destruirme, porque él sabía que había un propósito de Dios en mi vida. Y claro que sí,
siempre eso es normal en el sentido de que cuando alguien nace con cierta incapacidad, la gente se suele burlar. Yo encontraba niños que se burlaban de mí, otros, habían personas que me hacían bullying, pero otros también me tenían como pena de más. Eso también, eso afecta, porque yo entiendo que cuando hay alguien que tiene como esa pena, como en vez de decirte o darte una palabra, decirte de aliento, decirte levántate, tú puedes hacerlo, porque realmente yo me he desarrollado mucho por personas que siempre me dicen, no, tú tienes que aprender a independizarte como puedas. En ese momento es que el enemigo te ministraba que te quitara la vida. En ese momento que la gente te hacía bullying, o cuando usted llegaba a tu aposento, o sea, te sentías así. Eso pasaba porque, gracias a Dios, mi mamá siempre, he tenido hermanos que siempre en cuanto a eso me han defendido. Pero era algo que cuando tú llegabas, o sea, a tu habitación, que es el lugar más secreto, o sea, yo sufría eso. Porque aunque yo no todas las veces lo contaba a mis hermanos, a mi madre, pero yo sabía que había algo que hacía que la gente se burlaran de mí. Y yo, o sea, vuelvo y te digo, no fueron una ni dos veces que yo le decía al Señor que me matara. De hecho, yo me acuerdo que yo le llegué a decir a mi mamá que el día que ella partiera de esta tierra, pues entonces yo agarraba y me mataba también. Porque, o sea, como te decía, no tiene sentido. Ya tú dirás como que si tu madre se fuera de esta tierra. No, porque yo sentía que ella era la única que me amaba. Eso te hacía entender Satanás. Exacto, eso era lo que Satanás me ministraba. O sea, el día que tu mamá parta de esta tierra, ya tú también te puedes ir. Entonces, es ahí donde mi mamá viene y me dice, Andrés, pero no, o sea, mi mamá me corrige y me dice, Andrés, no, tú no puedes quitarte la vida, porque tú también vas a tener una familia, tú también vas a tener un hogar. Entonces, ella me dijo algo, tú también vas a tener tus hijos, tus hijas. Amén. Entonces ahí es que donde yo fui entrando en razón y yo dije, wow, sí, o sea, yo entendí que yo no podía quitarme la vida porque tenía también, ¿cómo te puedo decir? El deseo de seguir viviendo por otras personas. Cuando te daban esa palabra, recibía alientos. Claro que sí, bastante aliento, porque es como cuando alguien te saca de un hoyo, cuando alguien te saca de cierta profundidad que tú entiendes que no hay salida. Cuando mi mamá me daba esa palabra, yo me fortalecía, o sea, el mismo Dios creo que era que me fortalecía y me hacía entender, ahí se revelaba el propósito de Dios. Aunque yo no lo entendía en el principio, ahí se revelaba el propósito de Dios, porque si mi mamá no me hubiese dado esas palabras de aliento, yo no estuviera aquí para contarlo. Hay muchas personas que se encuentran en tu situación, lo que toman es a mendigar, como le decía al principio, que no se dedican a buscar a Dios, o sea, que ellos entienden que ya no hay esperanza, ya no hay futuro, pero sin embargo tú dices, hay esperanza, todavía queda futuro. O sea, ¿cómo tú aprendes a leer y a escribir? O sea, ¿quién se pone a la disposición para enseñarte a escribir? Bueno, para yo aprender a escribir, ya que no podía, o sea, estar en la escuela, mi mamá de una u otra forma, porque yo sé escribir con la boca. O sea, yo aprendí a escribir con la boca. ¿Con la boca? Con la boca fue que yo aprendí a escribir. ¿Usted escribe todavía con la boca? Bueno, pues, yo tengo mucho tiempo que no escribo con la boca, pero yo lo hago. Pero a leer ya se me complicó un poco, porque, ¿cómo te digo? Yo nunca pude ir a la escuela. Entonces, al no poder ir a la escuela, lo que mi mamá hizo fue que me compró un libro Nacho. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía un juego, Nintendo, y ella me decía, hasta que no termine tus estudios no hay juego. O sea, mi mamá me forzó a aprender a leer, porque entonces como yo quería jugar, yo lo que hacía era que tenía que estudiar primero. Entonces de ahí en adelante fue que yo comencé con el libro Nacho. Me acuerdo que también mis hermanos, o sea, eso era algo como algo diario, el día a día. Tú tienes que estudiar, porque ya que no te pude apuntar a la escuela, no porque ella no lo quiso, sino porque no tenían los recursos
necesario para apuntarme en la escuela. Había que pagar mucho dinero. El asunto era que en ese entonces mi mamá no estaba trabajando. Entonces, como mi mamá no estaba trabajando, había que tener un vehículo para llevarme y traerme. Entonces, en ese entonces ya yo tenía, me acuerdo como ahora, yo tenía el uniforme, yo tenía la mochila, yo tenía todo ya. Muy pocas cosas me faltaban, pero era para cabalote, porque tú sabes que aquí no se aceptan, o sea, no es normal estar en una escuela. Y claro, está yo como una persona que no puedo hacer muchas cosas, ahí me limitaba, o sea, no tenía que, era en el cabalote. Entonces ahí ese era el único lugar donde me aceptaban así. Entonces tenían que tener un vehículo para que me pudiera llevar y traer. Por eso usted no estudió, pero gracias a Dios tu madre te enseñó a leer y a escribir. Sí. Eso es algo muy poderoso, ¿sabes? Porque la gloria de Dios, ¿sabes? Yo bendigo la vida de tu madre y que Dios siempre derrame su amor, porque hay muchas madres que digan que como le dijeron a ella, si fueran ella, lo iban a dejar abandonado. Y yo creo que hoy en el día tu madre se siente feliz de verte cada día, ¿sabes? De ver tu paso y de ver cómo tú estás caminando. Porque donde no había esperanza, hay. Hey, donde no había futuro, hay. ¿Entiendes? Y yo me siento verdaderamente feliz por tu madre. O sea, que Dios me la bendiga otra vez más. Amén. De una manera sobrenatural, y a tu hermano también. Cuando tú llegas a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué sucede, hermano? Bueno, cuando yo hice confesión de fe, yo me acuerdo que un día antes yo tuve un pleito, porque yo soy del tipo de persona que cuando quiere hacer algo, Dios me hace hablar. Me explico. Ya hace un tiempo el Señor estaba tratando conmigo. O sea, me estaba haciendo el llamado porque yo estaba visitando la iglesia, pero me hacían de todo tipo de llamados y yo no aceptaba al Señor. Sucede que yo sentía ya que era el tiempo de buscar de Dios, porque ya yo estaba rodeado, tanto así que yo parecía un miembro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo que un día antes, cuando llego a mi casa, a mi habitación, que voy a orar, no era cristiano, pero siempre oraba porque eso fue lo que mi mamá me enseñó. O sea, siempre me hablaba de que hay un Dios en los cielos. Y cuando estoy orando, el Señor trata conmigo. Me dice, sí, pero yo no quiero que tú ores en tu mente, yo quiero que tú me digas que te vas a convertir. Y eso fue un pleito, me acuerdo, porque como te decía, ya el Señor estaba tratando conmigo desde hace mucho tiempo, y yo le hubiera dicho al Señor que el día de mi cumpleaños yo me iba a convertir. Cuando el Señor ve que se están acercando los días, el Señor me hace entender, me dice, tienes que convertirte. Pero el Señor estaba demandando algo de mí, que yo le dijera, sí, Señor, yo te voy a aceptar. Y me acuerdo que ya era tarde de la noche cuando estoy orando que voy a dormirme. El Señor me motivaba a que le dijera, sí, yo te voy a aceptar. Y el enemigo, lo primero que el enemigo te ministra es, mira lo que tú vas a dejar si te conviertes. O sea, mira el mundo. Yo, que por ejemplo, me gustaban mucho las canciones del mundo, me decía, tú vas a tener que dejar de cantar. E incluso yo tengo un hermano que compone música. Gracias a Dios, Dios también lo rescató. Pero en ese entonces, él componía música y nosotros teníamos un sueño de cantar. Entonces, en ese entonces, el Señor me decía, tú tienes que confesar, tú tienes que decirme que te vas a convertir. Y yo entré en una batalla, porque el enemigo automáticamente empezó a ministrarme. Es decirme, tú no te puedes convertir ahora. Si te conviertes, lo vas a dejar todo. Si te conviertes, no vas a ver lo que el mundo ofrece, porque eso es lo que el mundo ofrece, vanidad. Amén. Entonces, desde ahí, cuando el Señor me hizo decirle, sí, Señor, yo me voy a convertir, yo entré en otro pleito, porque entonces yo estaba nervioso. Ya yo sabía que yo estaba a ley de hora de cambiar mi vida, o sea, de que mi vida diera un giro. Pero el enemigo ministrando, yo me acuerdo que había un evangelista que estaba predicando ese día, se llama Richard Bautista. Él estaba predicando y cuando ya él terminó de predicar, yo le dije, yo quiero a Cristo. A mí nadie me forzó. Amén. Yo le dije, yo quiero a Cristo. Y cuando
las personas que estaban ahí vieron, yo sé que la gente dijeron, hay una gran victoria. Amén. Porque mucha gente estaba orando por mí. Mucha gente, incluso hubieron personas que me dijeron, Andrés, yo creo que yo voy a dejar de orar por ti. Porque es que yo no veo que tú aceptas a Cristo. Yo le decía, sigue orando. Pero ¿sabe qué entendí? Cuando yo acepté al Señor, yo entendí algo muy poderoso y siento a Dios con esto que te estoy diciendo. El Señor me hizo entender que por cada oración que se estaban haciendo por mí era una cadena que se estaba rompiendo. Porque tal vez la atadura no se ve en la cara. Muchas veces no se ve en la cara. Hay ataduras que están en lo interno, que tú no sabes con qué ese hombre o esa mujer está peleando. Tú no sabes por lo que esa mujer está atravesando. Tal vez tú lo ves reír, pero está llorando por dentro. Tal vez tú lo ves contento, pero está triste. Y yo me acuerdo que cuando yo acepté al Señor, mi vida cambió. ¿Sabe por qué mi vida cambió? Porque ya yo no me sentía solo. Ya yo no me sentía desamparado. Y hay algo que Dios me dio, que yo no lo cambio por nada en este mundo. Fue su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a orar, o sea, cuando yo llegaba a la iglesia, que yo oraba, yo me acuerdo que mi cuerpo se movía solo. Y yo le comencé a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué cuando yo oro mi cuerpo se mueve? ¿Por qué yo siento algo dentro de mí? Y el Señor me hizo entender algo. Me dijo, ese es mi espíritu que está, Shatu Arabakaya, está dentro de ti. Dios mío, Padre. Desde ahí, hermano Guaso, se fue la tristeza, se fue la soledad, se fue la aflicción, se fueron los problemas, se fue todo lo que no era de Dios. Porque el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, desde ese día que el Espíritu Santo vino sobre mí, yo nunca me he vuelto a sentir solo. Ahora tengo miedo de alejarme. Dios mío, Padre. Ahora tengo miedo de alejarme porque cuando el enemigo me ataca y Satanás, que no deja de bombardear, de atacar para que tú te apartes, una de las cosas que yo le digo al Espíritu Santo, ¿y cómo tú crees que yo me puedo alejar de ti? Si yo me sentía solo y ahora tengo compañía. Amén. Si yo me sentía que no era nada y ahora siento que... Porque eso es lo que te hace Dios. Eso es lo que hace Dios cuando tú vienes a los pies de Cristo, rey, sacerdote. Amén. Te viste, te da una nueva... Mira, yo estoy hasta blanco. Dios mío. Yo estoy hasta blanco. Yo quisiera enseñarte fotos para que tú veas cómo yo era antes. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, ¿cómo tú sabes que tú tienes tu ministerio evangelista y comienza a expandir tu ministerio? ¿Cómo? Es algo poderoso porque, mira algo, hermano Guaso, el Señor me enseñó algo, y es que tú tienes que aprender a rodearte de gente que tenga visión, de gente que esté en un nivel más alto que tú. Hay gente que se siente mal por eso, pero si no hubiese sido por los ancianos, yo hoy no hubiese sabido cuál era mi ministerio, o sea, qué Dios me había llamado, porque yo inicié cantando. O sea, antes de yo predicar, yo lo que cantaba, adoraba al Señor, y yo sé que todos somos adoradores porque nacimos para adorar a Dios. Amén. Pero hubo alguien que me dijo, tú no eres adorador, canta en tu casa, me dijo, tú fuiste llamado a predicar la palabra. O sea, hubo alguien que me desató, me vio realmente el llamado que Dios había hecho en mí. Y me dijo, no, lo tuyo no es eso, lo tuyo es predicar el evangelio. Cuando él me dijo eso, es como cuando tú le das un giro a tu vida, o Dios le da un giro a tu vida. Porque entonces, desde ese entonces, yo dije, bueno, pero si él dice que Dios me llamó a predicar la palabra, yo lo que tengo es que dejar de, si se puede decir así, de cantar y enfocarme en lo que, en el llamado que Dios me ha hecho. Amén. Entonces desde ahí yo comienzo a escudriñar las escrituras. O sea, Dios pone ese interés, ese sentir de que yo me comience a enfocar más en la palabra de Dios, y que claro está, no es que no cantes alabanza, no es que no adores a Dios, pero ya con una visión más clara.
¿Me entiendes? Ya yo con una visión clara de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces desde ahí yo empiezo a escudriñar las escrituras. Y donde yo empiezo ya realmente a predicar con unción, cuando ya Dios me empieza a usar, es que Dios me marcó, porque primero Dios te marca. Amén. Dios hace algo extraordinario en la vida de las personas que conocen, que lo conocen o que tienen ese interés por conocerlo. Me acuerdo que un día de escuela dominical, porque el asunto era, hermano Watson, que yo iba a la escuela dominical por can. ¿Me entiendes? O sea, yo no iba por aprender, por conocer las escrituras. Era tanto así que a mí me hacían una pregunta, yo aprendía algo de ahora y al rato se me olvidaba. O sea, porque no estaba enfocado. Entonces, desde ahí, me acuerdo que la líder de escuela dominical dijo: hoy no vengo en broma, hoy no vengo en cuento. Cuando yo escuché eso, yo me turbé, porque yo dije, bueno, esto está serio. O sea, aquí, porque yo lo que vengo es todos los domingos por la mañana, a cuento, a relajo, nada de aprender. Cuando ella dijo eso, yo me turbé, porque yo dije, bueno, se acaba la broma este día. Ella dijo, aquí hay un misterio, y yo quiero que me lo desaten. Y de aquí nadie se va hasta que no me desaten ese misterio. Ya usted sabe, hermano Watson. Uno loco por irse para su casa, porque después que uno termina de hacer el chicán, ¿qué es lo que uno quiere? Irse para su casa. Para su casa, acotarse. Acotarse, para entonces levantarse, para entonces volver ahí al culto. Porque era domingo. Ella dijo, aquí hay un misterio. Todo el mundo se asustó. Todo el mundo agarró Biblia. Todo el mundo comenzó a buscar la escritura. Y yo me acuerdo que ella le hacía preguntas a cada uno, porque es que nadie se le escapó. Y ella, yo me acuerdo que yo era como el último. Y ella está haciéndole preguntas a los demás que están ahí. Y de repente ella llega donde mí y me dice, hermano Andrés, ¿y usted qué tiene? Yo le dije, espérate que estoy buscando todavía. Ella me dice, está bien, te guardo unos minuticos para que siga buscando. De repente, cuando estoy estudiando la escritura, hermano Watson, dice la palabra del Señor en Samuel, que cuando Samuel había muerto, dice la palabra, que Saúl fue a consultar a la divina. Pero dice la escritura que él entendió que era Saúl. Sí. No que era Saúl. Samuel, entonces, que era Samuel. No que era Samuel, perdón. Sí, no sí, que era Samuel. Porque lo que surgió fueron espíritus. Sí. Entonces, cuando yo me encuentro con esto, digo, wow, pero aquí hay un misterio. Y yo le digo, ella viene y me dice, Andrés, dime, ¿qué tú tienes? Y yo le digo, bueno, yo creo que lo encontré. Y yo le digo, la escritura dice que él entendió que era Samuel, no que era Samuel. Ahí ya se sonrió. Cuando ella sonrió, yo le digo, bueno, está cogido el misterio. Esto es así. Desde ahí, hermano Watson, mi vida cambió. Yo nunca he vuelto a ser el mismo. Porque a mí se me metió una hambre y un deseo, una pasión por escudriñar las escrituras, que cuando yo llegué a mi casa, yo no llegué a acostarme. Fue a leer. Yo no llegué de que arroz y que no. Yo llegué a estudiar la escritura porque yo dije, Dios mío, Dios me reveló algo. Yo dije, no, ya. Yo voy a comenzar. Eso, mira, yo me acuerdo, hermano Watson, que yo me iba para adelante del sueño. Yo me iba para adelante. Desde ahí, entonces, el sueño se fue. Porque ya yo estaba apasionado por la palabra, por las escrituras. Y fue tan profundo que eso está como en el capítulo 28, si no mal recuerdo. Y yo dije que yo no puedo empezar desde ahí, porque que yo no voy a entender bien de dónde que viene el asunto. Yo tengo que empezar desde el inicio. Sí, desde el 1. Y yo empecé desde el capítulo 1. ¿De dónde fue que vino Samuel? ¿Cómo fue que Dios lo ungió como profeta? ¿Cómo fue? Y yo comencé a escudriñar las escrituras desde ese entonces. Y desde ese entonces ya tú sabes. Ahora es que no estamos comiendo el rollo. Yo me siento muy feliz, verdaderamente, con Dios y también con usted. O sea, sigue así, no se detenga. Amén. Como evangelista del Señor, sé que Dios va a sacudir, o sea, República Dominicana primero, ¿no? Dios mío. ¿Entiendes?
porque a veces nosotros queremos que Dios nos revele las naciones, pero primeramente la nación está en tu casa, Sí. está en tu país. Cuando tú sacudes las naciones de tu pueblo, de tu casa, entonces vas a sacudir las naciones, porque Dios no puede entregarte un reino donde tú todavía no has desatado el reino de tu casa, el reino de tu vida. ¿Cómo han sido las invitaciones? O sea, le invitan a predicar, porque sabe que hay mucha gente, tal vez lo ven así y dicen, bueno, ¿tú crees que Dios lo usará? ¿Tú crees que este muchacho tiene a Dios? Bueno, yo tengo que decirte, hermano Watson, que hoy en día hay mucha gente que se sorprende. Incluso no hace muchos días estaba en una campaña en mi congregación y había una mujer que me dijo, Dios lo va a hacer, o sea, donde Dios te va a llevar, eso no hay hombre que lo detenga. Amén. Porque ella me decía que hay gente que me han quitado de los programas. Hay gente que Dios le ha dicho a ellos, ponlo a predicar, y ellos dicen, no, él no va. Pero, ¿sabe qué? Yo no me turbo por eso. Porque yo he llegado a lugares donde la gente, cuando yo lo escucho por detrás, dicen, ay hombre, con una pena. Pero cuando yo le digo, levanta tu mano y adora a Dios, sacúdete en esta hora, y yo comienzo a desglosar las escrituras, la gente dice, han ido gente a mí que se me ha acercado y me han dicho, varón, yo no tenía esta pena. Varón, yo pensaba que tú eras un muchacho así. Pena me daba. Pero cuando yo te oí, incluso hay gente que han llegado a mi casa y así culto, dice, vamos a orar, y para la gloria de Dios me ha tocado a mí iniciar, o sea, orando. Y cuando yo comienzo, es la gloria de Dios. Créeme que es la gloria de Dios, porque es que de los viles y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. O sea, es que esto no es de hombre, no, eso es Dios que lo hace. Amén. Yo he estado que me ha tocado orar en mi casa, sea porque hay un culto, y cuando yo comienzo, yo abro mi boca, la gente dice, pero ¿qué es lo que este muchacho tiene? Porque yo no lo puedo resistir. Este muchacho tiene algo dentro de Dios, ese muchacho tiene algo, tiene a Dios metido por dentro, hasta los huesos. Gloria a Dios. Y yo nada más digo, la gloria es tuya, papá, porque tú eres el que lo hace. Amén. O sea, hay gente que te ven, porque la gente suelen juzgarte y ¿cómo te puedo decir? Es por lo que ve. Pero el mismo Dios le dijo a Samuel, no te enfoques en la apariencia. No es ahí donde está el misterio. Porque tú no sabes si ese hombre tiene intimidad con Dios. Amén. Tú no sabes cuánto ese hombre tiene ayunando, llorando, siéndole fiel a Dios, pagando el precio. Y eso es lo que mucha gente hoy en día no se enfoca. O sea, simplemente porque te ven que no puedo caminar, dicen, no, este muchacho no va para ningún lado. ¿Tú me entiendes? Pero Dios, quien elige a los hombres, dice, no, a él lo escogí yo, y sobre todo puse mi gracia. Amén. Porque miren, no hay nada más grande y más fuerte que un hombre lleno de la gracia de Dios. Amén. Amén. Miren, eso sobrepasa todas las cosas. Amén. Un hombre lleno de la gracia de Dios. Yo verdaderamente, o sea, mientras tú hablabas, yo meditaba y le daba gracias a Dios también, o sea, por ver su valentía, y seguir creyendo en Dios. Sé que no es fácil, sé que creerle a Dios es dejar de existir uno, para que uno caminar en el propósito, en los planes de Dios. ¿Entiendes? Y para ver la gloria de Dios hay que morir. Sí. Y donde uno recibe humillaciones, hay gente que no creen en el llamado, no creen en el potencial. ¿Sabe? Uno resistir, seguir insistiendo, que diga, y resistir a todos planes. No es fácil. Yo sé que no es fácil para tu vida, pero yo lo único que te puedo decir, mi hermano, que Dios está contigo. Amén. O sea, el mismo Dios que te llamó, Él es el mismo que está contigo. Amén. El mismo Dios que te escogió, que te marcó. Amén. Yo quiero que, antes que nos vayamos de aquí, yo sé que hay personas que aún no se encuentran en tu situación,
pero se sienten peor. Yo me acuerdo una vez que yo fui a predicar en la cárcel de Moca y yo prediqué bajo el tema saliendo de la red, porque hay mucha gente que aún están caminando, pero están atrapados en la red, todavía siguen encarcelados. O sea, yo decía algo que en la cárcel de Moca, que hay gente que tú lo ves caminando en la calle, tú lo ves, pero están presos, no son libres. Y hay gente que tú lo ves literalmente en la cárcel, en la Victoria, en Najayo, y están libres. Porque hay una libertad espiritual, porque esa gente conocieron a Dios en la cárcel y adoran a Dios. Aún estando presos, pero ellos no se sienten presos. Terrenalmente se ve, pero espiritualmente están libres. Entonces, ¿cómo te quiero decir con esto? Hay gente que tal vez no están en tu situación, tal vez ellos caminan, ellos comen, pero están encarcelados en la tristeza, en la soledad. ¿Sabes? El enemigo los tiene engañados, muchas cosas. Pero yo quiero que tú desates algo, en el nombre de Jesús, que tú le desates una palabra a esas personas que se encuentran en tu situación, líder. A esas personas que el enemigo los tiene atados, los tiene engañados, como tú como evangelista. Yo sé que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, el Adonai está aquí. Amén. Amén. Y yo quiero que tú le desates una palabra a esa bella persona en el nombre de Jesús. Bueno, lo primero que yo tengo que decirle a esas personas es que lo que le hace falta es un encuentro con Jesús. Cuando tengan un encuentro con Jesús, su vida le va a cambiar, su vida va a ser transformada. Ellos van a recibir la liberación que ellos intentan con su fuerza quitar, porque son ataduras que esto no es de humano, esto es espiritual. Y el que lamentablemente no se convenza por la palabra, no va a entender realmente que esto es algo espiritual y que dice la Escritura que al que el Hijo del Hombre libertare, ese sería verdaderamente libre. Es que nadie te puede libertar si no es Jesús. Amén. Es que nadie puede romper esa cadena. Yo te voy a decir algo. Lo que te hace falta es que tú cambies de dueño. Cuando tú cambies de dueño, tú vas a entender que el verdadero fuerte, el verdadero poderoso se llama Jesucristo, el Cristo de la gloria. Y ese es el único que te va a cambiar. Hay gente que están atados y no saben qué hacer y entienden que la única solución es quitarse la vida. No. Jesucristo vino a eso, fue, hermanito. Jesucristo lo que vino fue a darte vida y vida para que la tenga en abundancia, para que tú disfrutes aquí y disfrutes allá. Lo que pasa es que te hace falta un encuentro con Jesús. Yo te exhorto en esta hora a que si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a ser transformada. Es lo único que yo te puedo decir, porque mi vida fue transformada cuando Él me salió al encuentro. Es lo único que te puedo decir. Si tú tienes alguna plataforma para que ellos puedan seguirte ahí. Bueno, yo en TikTok me llamo Evangelista Andrés Cole y en Instagram también Evangelista Andrés Cole 01 y en Facebook también estoy como Evangelista Andrés Cole. Ahí estamos. Le pido por favor en el nombre de Jesús, ve allá a su plataforma, suscríbese, active la campanita, deje tu comentario. Amén. Yo sé que Él lo estará viendo. Amén. Y vamos a estar orando para despedir. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de lo imposible. Dios, eres el único Señor. Gracias, no hay como tú, ni habrá, Espíritu Santo de Dios. Jehová de los ejércitos, te presento en esta hora, Señor. Mira a mi hermano, Padre. Cúbrelo, Señor. Guárdalo, Padre, de todo plan del enemigo, Señor. Derrama tu entendimiento sobre él, Padre. Dale más sabiduría, Señor. Gracias, para que él pueda llevar tu palabra, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, como tú estuviste con tu pueblo Israel en el desierto, así mismo que tú estés con él, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, Jehová, te lo pedimos, papá lindos. Mira, Padre, Señor, gracias. Derrama sobre él más tu espíritu. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús, derrama más, Señor. Yo creo, Señor, lo que tú vas a hacer con él, Padre. Yo creo, Señor, lo que tú has dicho de él, Padre. Gracias, yo creo en la palabra que tú has depositado sobre él, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
que liberte, Padre, al cautivo, Señor. Señor, donde Él predique, Padre, que liberte el cautivo, Señor. El enfermo sea sano, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, el que está perdido en las drogas, en la prostitución, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cuando Él deja la palabra, Señor, que esas cadenas sean rotas por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, úsalo más, Señor. Guárdalo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.